Bienvenidos. Voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, el verso 17, que tiene que ver con lo que vengo hablando hace 2 semanas, creo, más o menos. Creo que ya lo he leído el domingo pasado o el anterior. Marcos capítulo 16, verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y vengo hablando de esto y haciendo énfasis en el tema de las señales y en el tema de cómo el Evangelio también es esta manifestación de lo sobrenatural. El Evangelio también es sanidades, también es liberaciones de espíritus inmundos y así. Y he hablado acerca de los dones espirituales. Hablaba de cómo Jesús hablaba con la mujer samaritana y le dijo que conocía cuántos esposos había tenido y que ahora no tenía esposo, y en fin. El verso dice: estas señales seguirán a los que creen. Y una señal es algo que sirve. Una señal no representa algo en sí misma. Una señal no es para que nosotros nos quedemos solamente con la señal. Una señal identifica algo más. Por ejemplo, ¿viste esos lugares que tienen el cartel que dice salida y te señala un lugar? Uno ve el cartel que dice salida, pero uno no sale por el cartel. Uno identifica a dónde está la salida por esa señalización. Leía en un lugar que alguien decía: uno no apaga un incendio con el cartel del bomberito. Uno no agarra el cartel y le da, aunque sabe que ¿para qué sirve esa señal? Para identificar y guiarnos y mostrarnos a dónde está algo más. O sea, una señal sirve para identificar algo más. Estas señales del Evangelio, estas señales de Marcos, sirven para identificar algo más grande. ¿Para qué sirve una señal de sanidad? Para identificar al sanador, para identificar a la persona que está detrás de ese milagro. Una señal en el Evangelio serviría para identificar al Cristo. Entonces, como cuando vamos en una ruta y vemos determinadas señales, ¿para qué nos sirven las señales? Porque las señales nos están mostrando algo más. La señal en sí, esa señal que te muestra una desviación, no es la desviación en sí misma. Es una señal que nos está mostrando otra cosa. Estas señales identifican. En este caso, dice el verso, las señales seguirán a los que creen. Entonces, una señal, yo te venía diciendo, Jesucristo mismo era certificado por Dios por las señales que Jesús hacía. Las personas se sorprendían y decían: vos tenés que venir de Dios por las señales que haces. Entonces, esas señales les mostraban a las personas que había algo más en Jesús o con Jesús de lo que ellos entendían o creían. Ahora bien, la mujer samaritana, cuando ve la señal, también sabe que hay algo más. Este será el Cristo, y sale a hablar con sus vecinos y trae a sus vecinos. Ahora bien, una señal entonces es algo que sirve para identificar algo más. Entonces no es la búsqueda de la señal solamente su manifestación, sino que represente algo más. En este caso dice: las señales seguirán, por lo tanto servirán para identificar a quiénes, a los que creen. Entonces nosotros, yo te venía diciendo hace semanas, como cristianos deberíamos buscar las manifestaciones de las señales, porque estas señales seguirán a los que creen. Entonces de alguna manera nos certificarían a nosotros como hijos de Dios. Mirá, este hombre ora y señales suceden. Esta mujer ora y suceden cosas sobrenaturales. Entonces es muy probable de que Dios esté con ellos, de que vengan de parte de Dios, porque ellos oran y las cosas suceden. Ahora bien, lee conmigo lo que dice el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, el verso 24. Te acabo de decir que las señales, por lo tanto, parecen, por lo que vengo diciendo hace 2 semanas, y por este verso, que siguen a los que creen. Por lo tanto, una señal sobrenatural serviría para identificar a los hijos de Dios. Ahora, en Mateo capítulo 24, verso 24, Jesús mismo nos advierte de esta palabra: porque se levantarán falsos cristos
Cristo, ¿te acordás que no es el apellido de Jesús, sino que significa el Mesías, el ungido, el elegido, el que tiene el poder de Dios? Ese es el Cristo. Bueno, acá dice el verso que se levantarán falsos ungidos, se levantarán falsos Cristos. Dice, se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Un prodigio, dice, es algo sorprendente y maravilloso que no se explica con las reglas naturales, o sea, algo sobrenatural. Dice, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahí yo pensaba, ¿quiénes son los escogidos? Y los escogidos son los que creen. En el verso de Marcos yo leo que las señales seguirán a los que creen. Pero en un momento ahí en Mateo dice que se van a levantar engañadores, que van a hacer las mismas señales, y estas señales, estas manifestaciones pueden llevar que aún a los que creen sean engañados por estas señales. ¿Cómo si? ¿No tenemos que buscar las señales y las manifestaciones sobrenaturales? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es parte del plan de Dios. Dios quiere seguir sanando, Dios quiere seguir liberando, Dios quiere seguir dándonos los dones sobrenaturales del Espíritu Santo, sea palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Y entonces es algo, tendría que ser algo cotidiano para nosotros. Tenemos testimonios en la palabra de Dios que los discípulos del Señor vivían estas cosas sobrenaturales, posiblemente diariamente. Entonces, ¿es para que nosotros las busquemos? Es para que nosotros las busquemos. ¿Es para orar por los enfermos y esperar que sean sanados? Claro que sí. Ahora bien, dice que hay manifestaciones sobrenaturales, señales, que pueden ser llevadas a cabo por engañadores, buscando que aún los que creen sigan a esos creadores de señales, por decirlo de alguna manera. Entonces, al mismo tiempo que el Señor nos dice, si vos ves señales sobrenaturales, es mi certificación de que yo estoy con esa persona y es mi sello de que esa persona yo la envío. Al mismo tiempo el Señor nos advierte, pero mirá que va a haber personas que van a hacer señales sobrenaturales, pero que no quiere decir que tengan mi sello y no quiere decir que yo los envíe. Entonces, por un lado, nosotros entendemos como hijos e hijas de Dios que la vida sobrenatural del reino de Dios es para nosotros. Por un lado entendemos que la manifestación de la vida sobrenatural del reino de Dios debería de ser algo que nos identifique. Pero por otro lado entendemos que aunque la vida sobrenatural se manifieste, no significa que sea identificación con el Señor. ¿Me seguís? Puede ser que sea, pero también puede ser que no. Puede ser que esa sanidad sea una manifestación del poder de Dios, o puede ser que esa sanidad haya sido llevada a cabo por un engañador. Mirá, si yo pienso, voy a seguir a una persona que, ¿te acordás que yo te decía? Vos tendrías que exigirme a mí que haya milagros y sanidades y liberaciones a mi alrededor, porque si yo soy siervo de Cristo, esas cosas deberían de suceder. Que yo te decía, y el día que vos vengas a llamarme a mí la atención, yo te la voy a llamar a vos y te voy a decir, bueno, entonces en vos también. Ahora bien, como para frenar, viste, que nadie venga a llamarme la atención y a pedirme, tenés que hacer, y ahí vos también tenés que hacer, entonces ahí nos quedamos quietos los dos, o los dos salimos a buscar esa manifestación. Ahora bien, puede ser que haya manifestaciones sobrenaturales y que nosotros digamos, mirá, ahí hay uno que es de Dios, vamos a seguirlo, y en realidad nos estemos olvidando de Mateo 24:24 y estemos siguiendo a un engañador. Entonces puede haber sanidades por un poder que no es el de Dios. El Señor está diciendo que sí. Puede haber milagros con un poder, utilizando un poder que no sea el de Dios, puede ser. ¿Para qué? Por el único fin de engañarnos. He conocido historias de otras religiones que ofrecen sanidades y que no solamente ofrecen sanidades, sino que la manifestación de las sanidades son reales. Cáncer que es curado, vistas que son restauradas, sorderas que desaparecen, y así un montón de milagros, de prodigios, de cosas sobrenaturales que obviamente provocan que una persona que recibe tal milagro se involucre. Si tu Dios me sanó, entonces tu Dios es poderoso y yo lo voy a seguir, con el único fin de seguir
Entonces, ¿esta sanidad para qué llegó a mi vida? Para que yo siga a este maestro. Ahora el Señor está diciendo, hay algunos que no son yo, por eso los llama de falsos. No soy yo manifestándome, dice el Señor. No soy yo obrando a través de ellos, por eso los llama de falsos. Ahora bien, vengo entonces hablando de que es importante sostener nuestra vida, nuestro evangelio, en esta pierna, en esta columna, que son las señales. Pero nos damos cuenta de que no puede ser solamente esto. ¿Por qué? Porque esto también puede llevarnos al engaño. Porque hay, no es falsos la palabra, sino imitadores de esta señal. Pero entonces tiene que haber otra señal. No puede ser, Señor, que nosotros no sepamos qué es lo que, cómo identificar a los que son tuyos. Y el Señor entonces nos manda Gálatas capítulo 5, verso 22, conocido verso para nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 22, donde habla del fruto. Y no busqué el verso, pero hay un verso que dice que vos a los árboles, ¿cómo conocés si el árbol es bueno o el árbol es malo? Por el fruto. Si el fruto es bueno, el árbol es bueno. Si el fruto es malo, el árbol es malo. Y acá cuando habla de los frutos, Gálatas capítulo 5, verso 22, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te acordás que yo te decía, mirá, una señal debería de ser algo que te dirige o te indica algo más? Una señal debería de ser algo o es algo que nos lleva a descubrir un poder o una realidad hasta ese momento desconocida. Esa realidad hasta este momento desconocida que nos lleva la señal a mirar, debería llevar a las personas, cuando esta señal es manifestada por un hijo o una hija de Dios, debería llevar a esta persona sorprendida por la señal a encontrar como aquel que produjo la señal, una persona, hombre o mujer, que tenga estas características. ¿Qué quiere decir? Oraste por mí, yo fui sanado. Me maravillo de lo que hay en vos. Me maravillo de lo que vos sos capaz de lograr. Y cuando me acerco a vos, encuentro en vos estas características. ¿Qué características? El fruto del Espíritu. Cuando yo me acerco a vos, sorprendido por la señal, y me quiero involucrar con aquel que manifestó la señal, debería encontrar estas características en esa persona. ¿Qué características? Las características del fruto del Espíritu. Amor, gozo, una persona que ama, una persona que se goza. ¿Sabés qué es el gozo? Lo hemos dicho muchas veces, es alegría, no es algo intensa. Alegría intensa. Y cuando yo buscaba la definición de alegría intensa, intensa es una alegría que no puede ser contenida. O sea, si vos tenés gozo, se te nota. El gozo se te nota. No podés estar gozoso sin que tu cuerpo lo manifieste. Se te nota que estás gozoso. Es una alegría intensa. Bienvenidos. Bienvenidos a Montevideo, al Uruguay, a Vino Nuevo. Bienvenidos a todos. Entonces, cuando yo soy sorprendido por esta señal, debería encontrar como manifestador, no sé si existe la palabra manifestador, de esta señal a una persona con estas características. ¿Qué estoy hablando? De que no todas las señales vienen de la misma fuente. Pero las señales que vienen de Dios tendrían que venir de una fuente con estas características. Y cuando hablo de fuente, hablo de una persona. Ahora bien, fruto del Espíritu Santo. Cuando yo hablo de que el fruto es una característica o algo que nos debería caracterizar a nosotros, ¿cómo características? Sí, son características ¿de qué? Del Espíritu. Lo que el Señor dice que cuando el Espíritu de Él viene a nosotros, estas cosas nos deberían de suceder a nosotros o nosotros deberíamos de tener estas características. Gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y todas estas cosas hablan acerca de un carácter. Fíjate que son cosas que deberían estar instaladas ¿en dónde? Dentro de nosotros.
que se expresan con nuestra manera de vivir, con nuestra forma de hablar, con nuestra manera de relacionarnos. Ahí se ven estas características. No es algo que nosotros podemos dejar en algún lugar, es algo que se manifiesta con nosotros. Son las características de ¿qué? Este fruto. Características del Espíritu Santo. Un espíritu que tiene una característica que lo nombra. Tiene una característica que lo nombra. ¿Es característica del Espíritu Santo el amor? Claro que sí, es un fruto. Es algo que se va a manifestar. Aquel que tiene al Espíritu Santo como fruto, como manifestación de esa realidad, será el amor y tendrá el gozo y todas las demás cosas. Pero ¿cuál es el nombre del Espíritu que tiene el amor? Espíritu Santo. Entonces, la santidad o esto ser santo es una característica, podría decir yo, no mayor, pero que completa o que incluye este amor. El Espíritu no es el Espíritu de amor. El Espíritu no es llamado el Espíritu del gozo. El Espíritu no es llamado de otra manera, sino Espíritu Santo. Y santo significa apartado. El Espíritu Santo es santo. Si nosotros fuéramos a leer el Antiguo Testamento y nos vamos a involucrar y tratar de descubrir cuáles eran las cosas santas o santificadas, eran todas las cosas que eran utilizadas con un fin determinado, el de servir a las cosas de Dios. Cuando esto es separado para uso exclusivo de las cosas de Dios, pasa a ser santo. El Espíritu es santo porque es apartado para un fin exclusivo, tiene un fin determinado. No es el Espíritu de Juan, es el Espíritu Santo. ¿Y es el Espíritu Santo de qué? ¿O de quién? Es el Espíritu Santo de Dios. Tiene un fin determinado, es apartado para ser utilizado ¿en quién? En Juan. No, en Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. No es el Espíritu Santo de Juan, no es el Espíritu Santo de Cintia, es el Espíritu Santo de Dios. Está apartado para servir o tener como propósito ¿a quién? A Juan. No. Muchas veces nosotros pensamos, lo venía diciendo a unas reuniones anteriores, pensamos equivocadamente que cuando el Espíritu Santo de Dios viene a mi vida, va a favorecerme a mí en mis propios planes. Antes yo quería ir a aquel lugar y ahora que el Espíritu Santo de Dios vino a mí, yo me olvido de que es santo y apartado para un fin específico que es Dios, por eso es el Espíritu Santo de Dios, y quiero utilizar este poder sobrenatural para que ahora yo voy a caminar hacia el lugar donde yo iba antes, solo que con una unción nueva. Ahora tengo más autoridad, ahora tengo más poder, ahora tengo el Espíritu Santo de Dios para utilizarlo en mis fines. Y es algo completamente incoherente, porque este Espíritu Santo, por lo tanto apartado, es de Dios. Entonces este Espíritu Santo tiene un fin determinado, que es Dios. Este Espíritu Santo de Dios, por lo tanto, cuando llega a mi vida, va a tener un efecto. Te lo decía hoy. Va a traer este amor, y va a traer este gozo, y va a traer ¿qué? Apartarme. El Espíritu Santo es el que está apartado. El Espíritu Santo es el que ha sido elegido, el que ha sido determinado, el que ha sido señalado. Y cuando viene a nosotros entendemos que también nos señala. Y también, acordate, el verso de Mateo decía, el Mateo 24, el falso Cristo va a hacer señales para posiblemente también engañar a los elegidos, a los escogidos, a los señalados, a los apartados, a los santos. Porque el efecto del Espíritu Santo de Dios en nosotros va a provocar ¿qué? Nuestra santificación. ¿Qué es esa santificación? Es que yo tenía muchos propósitos, o quizás ninguno, o quizás uno solo. Pero cuando el Espíritu Santo, el Espíritu apartado de Dios viene a mi vida, su efecto en mí va a ser que así como Él es santo, apartado para Dios, va a provocar en mí ¿qué? Que yo también me empiece a
apartar de otros propósitos para tener un propósito que será ¿cuál? El mismo propósito que el Espíritu Santo tiene, Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a mi vida y me empieza a santificar. Y esa santificación del Espíritu Santo, ese que el Espíritu Santo empieza a provocarme a mí, que yo me aparte de otros propósitos para dedicarme al propósito de Dios, dice la palabra que ahí es cuando empieza a provocar en mí el efecto del amor y el efecto del gozo. Cuando yo empiezo a dejar mis otros propósitos y empiezo a dedicarme a los propósitos de Dios, este fruto empieza a manifestarse. ¿Cómo? En algo tan simple. Yo se los conté muchas veces. Voy al súper allá en la frontera con mi familia, íbamos de salida, era salida de súper, en Rivera, carrito, uno va con pesos uruguayos, entonces es casi rico en el supermercado por los precios de Brasil, y empieza a llenar el carro a comprar muchas cosas. Y entre esas cosas era lo primero una barra de chocolate Garoto. Y en la barra de chocolate, ¿uno qué hacía? Nosotros estábamos comprando, mientras estábamos comprando, tomando nuestro mate amargo, bien uruguayo, abrimos la barra de chocolate Garoto, empezamos a partir y a repartirnos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una gran compra, somos clientes, y aunque no se pueda comer en el supermercado, nosotros, como ricos que parecemos, vamos comiendo la barrita de chocolate, un cuadradito para vos, Juan, un cuadradito para vos, Manuel, un cuadradito para vos, Lili, un cuadradito para vos, Lore, como somos un montón, un cuadradito, y en un momento la barra de chocolate no tiene más nada, está vacía. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos caminando, compramos acá un papel higiénico y hacemos así con el envoltorio del chocolate Garoto que nos acabamos de comer, y cuando agarro el papel higiénico, dejo de regalar el envoltorio. Y sigo caminando. Y sigo comprando y nos comimos el chocolatito rico. No lo merecemos porque somos compradores, estamos haciendo una compra importante a este supermercado, entonces nos merecemos el chocolate. Y nos comimos el chocolate. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, el propósito de ir al supermercado y beneficiarnos nosotros mismos de los bienes del supermercado como a nosotros se nos antoja, ese propósito empezamos a ser apartados de ese propósito. Ya no buscamos ese propósito, porque ese propósito era pura y exclusivamente nuestro, egoísta. Ahora el Espíritu Santo nos empieza a apartar de eso. Y somos capaces de agarrar de vuelta el envoltorio y comernos toda la barra y hacer toda la misma historia, pero en el momento de apretar el envoltorio y esconderlo, el Espíritu Santo nos aparta de ese propósito de beneficio egoísta y nos lleva ¿a qué? A llegar a la caja con el envoltorio vacío y pagar por el chocolate que nos comimos adentro. Pero llega un momento que el Espíritu Santo te aparta, porque Él es santo y Él es apartado y Él quiere que nosotros seamos como Él es, que ya ni vamos a comer el chocolate adentro del supermercado para respetar esa regla, aunque no nos parezca importante, de que no se deben consumir alimentos adentro del súper. Entonces ya pusimos el chocolate en el carro, pagamos el chocolate como se correspondía y lo comimos afuera en casa. ¿Por qué? Porque nos apartamos de aquel propósito. ¿Para qué? Para vivir otro propósito. ¿El propósito de quién? ¿Quién nos fiscalizaba? Nadie. ¿Quién nos castigaría por lo tanto? Nadie. Pero hay algo ahora en nosotros que es santo, que nos lleva paulatinamente, paso a paso, con todo amor y misericordia, nos lleva a santificarnos. Nos lleva a dejar propósitos egoístas para ir a disfrutar y a vivir un único propósito, que es el de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios. Mateo capítulo 26, verso 23, dice: Mateo capítulo 26, verso 23. No es ni 26 ni 23, pero ya te lo encuentro. El que mete la mano conmigo, nada que ver.
estabas lavado. 23, 25. El orden de los factores altera el producto. 23, 25. 26, 23, ¿qué tendrá que ver? Mateo capítulo 23, verso 26. Ah, porque es al revés. 23, 26. Mateo. Fariseo ciego. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. Era el Señor Jesús hablándole a los fariseos, que los fariseos se los llamaba de hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos representaban algo de manera externa que no sucedía por dentro. Esta limpieza, ¿quién piensa que es fácil? Limpiarlo de adentro para que después que esté limpio lo de adentro se manifieste por fuera. Esta limpieza es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Es esa santificación. Es ese, me aparto de mis propósitos que desconocían a Dios como Señor y Él empieza a guiarme porque es lo que Él hace, porque es su propósito, hacer la voluntad de Dios, y desde dentro de nosotros empieza un cambio que va a terminar manifestándose por fuera. ¿Cómo? ¿Con señales y milagros? Sí, pero la manifestación única de Él en nosotros es ese fruto que nos va a identificar aún de los otros que manifiestan señales. ¿Me seguís? Juan capítulo 16, verso 8. ¿Cómo el Espíritu Santo va a hacer esto desde adentro? Mira lo que dice el Evangelio de Juan. Capítulo 16. El Señor dice que lo hace de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu apartado de Dios, tiene un efecto en nosotros desde adentro hacia afuera. Dice capítulo 16, verso 8 de Juan. Cuando venga Él, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo viene a convencer. Yo pienso que convencer a alguien de algo distinto a lo que ese alguien ya está convencido es una de las tareas más difíciles. Nos ha pasado, a vos también te ha pasado, sentarte con alguien, explicarle las razones por las cuales su comportamiento es equivocado, mostrarle sabiamente o tratar de explicarle los efectos nocivos, devastadores, dañinos, negativos que va a tener su conducta, mostrarle con palabras elocuentes, explicándote de una manera que hasta un niño entendería, pasar horas con esta persona y que esta persona salga de tu presencia y haga exactamente lo mismo que hizo siempre. ¿Por qué? ¿Porque te explicaste mal? No. ¿Por qué? ¿Porque no encontraste los ejemplos correctos? No. ¿Por qué? Porque por más que yo tuve toda la elocuencia, no logré convencerlo. No pude convencerla a esta persona. Ella escuchó, ella vio, le trajimos testimonios, nos juntamos los 15 y le hablamos los 15, pero salió de la misma manera en la que entró, convencida de que todos nosotros estamos equivocados y que ella es la que está en lo correcto. Porque convencer a alguien, el convencimiento no es algo que nos sucede por dentro. El convencimiento no es algo que todos nosotros podemos ocultar, no es algo que podemos fingir, no es algo que yo puedo llegar y decirte me convenciste, convencerte de que me convenciste, pero en realidad no me convenciste porque yo sigo pensando lo mismo. Está bien, tenés razón. No, cara de psiquiátrico, no, me estás mintiendo. El Espíritu Santo dice que Él vino ¿a qué? A convencernos a nosotros de todas aquellas cosas que nosotros no logramos convencernos a nosotros mismos. Es más, si vos y yo entendiéramos que el Espíritu Santo es el que nos convence, vos y yo tendríamos vidas mucho más ligeras.
mucho más livianas. ¿Por qué? Porque en vez de yo romperme la cabeza o romperte la cabeza a vos tratando de meterte las ideas en tu cabeza, yo iría al Espíritu Santo y le diría: convéncelo. O dame la palabra para que yo lo convenza en el momento indicado. Convencimiento. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence. Si el Espíritu Santo no me hubiera convencido, yo seguiría yendo al mismo supermercado y seguiría comiendo el mismo chocolate. No el mismo porque después que te lo comiste una vez no te lo puedes comer de vuelta. Pero seguiría comiendo el chocolate sin pagar. Dice el verso 13, Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu es el que guía. Y muchas veces nosotros también, aparte de querer convencer a las personas, nosotros somos los que queremos guiar a las personas. Cuando dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es el que te convenció a vos y el que te va a seguir convenciendo para que sigas santificándote. Y el Espíritu Santo dice que no solamente te va a convencer de que te santifiques, sino que te va a guiar a la santificación. No es que te va a decir: no, ese propósito ya no es más. Ahora tenés que buscar otro. No. Ese propósito ya no es más, porque ahora yo te voy a mostrar otro. Y no solamente te voy a mostrar el nuevo propósito, sino que te voy a guiar al nuevo propósito. Te voy a ir llevando hacia el nuevo propósito. Que el nuevo propósito del Espíritu Santo, apartado de Dios, es Dios. Por eso es su Espíritu. Entonces Él dice: mira, yo te voy a guiar a ese nuevo propósito, que yo estoy convencido que es lo que Dios hace con todos nosotros. No solamente nos convence, sino que nos va llevando. Y dice ahí en Juan capítulo 16, ahora el verso 14: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, claro, como es el Espíritu Santo de Dios, no vino para glorificarme a mí. El Espíritu Santo de Dios no vino para que ustedes me quieran más a mí. El Espíritu Santo de Dios no vino para que ustedes me respeten más a mí. Porque Él no está interesado en glorificarme a mí. Él está interesado en glorificar ¿a quién? En glorificar al Padre, en glorificar a Dios. Pero acordate, como Él está encargado de glorificar a Dios, ¿cómo te pensás que me va a ir a mí? A mí me va a ir según el propósito de Dios. Entonces, si yo voy a caminar según el propósito de Dios, mi vida va a estar glorificando al Padre. Y ese es el verdadero propósito por el cual vos y yo fuimos creados, para darle gloria a Dios. Y cuando vos y yo le vamos a dar gloria a Dios, quédate tranquilo, porque todo ese fruto va a estar en nosotros manifestándose. Y las señales también deberían estar en nosotros manifestándose. Dice el verso 14: les hará saber ¿de qué? De lo mío. Yo pienso que acá, en este tema de la santificación, hay un gran secreto con la santificación, que no es que yo me voy a negar de hacer cosas que a mí me surgen, pero sé que son malas, que a veces nosotros pensamos que es eso. No, esto yo sé en mi conciencia que esto es malo, entonces yo no voy a hacer eso malo. No, la santificación no es yo negándome a hacer cosas malas. La santificación es el Espíritu Santo llevándome a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Guiándome, convenciéndome. No es que yo estoy convencido de hacerlo pero me niego. No, yo estoy convencido de no hacer lo malo. Eso es lo que el Espíritu Santo logra. Yo estoy convencido de amar y eso es lo que el Espíritu Santo logra. Y no solamente estoy convencido de amar, sino que el Espíritu Santo me guía a cómo amar. Él les hará saber de lo mío. Marcos capítulo 3, verso 14. Porque ¿cómo va a ser Dios para lograr esto? Aparte de que ahora entendemos que el Espíritu Santo viene a hacer una obra que es interna, para que se manifieste después por fuera, viene a limpiarlo de adentro para que se manifieste. Ahora bien, nosotros entendemos que el Espíritu Santo lo hace, me va a convencer en mi interior, en mi corazón, me va a guiar hacia lo nuevo, va a glorificar al Padre en todo. Marcos capítulo 3, verso 14, lo he leído muchísimas veces. Él y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Jesús eligió a 12, ¿para qué? Para enviarlos a predicar. Pero antes, ¿para qué? Estuviesen con Él. El Señor nos elige para manifestar su gloria en nosotros, pero antes es necesaria otra cosa. Antes
antes de que nosotros cumplamos con el propósito, tiene que suceder algo. Antes de que nosotros seamos santificados o termine esa tarea, nosotros tenemos que estar en el proceso. ¿Y cómo es el proceso antes de enviarlos? Para que estén con Él. El Espíritu Santo te va a convencer a vos cuando vos te permitas ser convencido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar a vos cuando vos dejes de manejarte, porque mientras tanto sos vos el que se maneja. ¿Cuándo nosotros vamos a ser convencidos? ¿Cuándo nosotros vamos a ser guiados? ¿Cuándo nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo glorifica al Padre? Cuando nosotros le demos ese tiempo. Cuando nosotros estemos dispuestos a estar ¿con quién? A estar con Él. ¿Cómo yo te voy a convencer de algo? Porque nosotros también sabemos que como seres humanos podemos lograr convencernos de determinadas cosas. También nosotros como seres humanos, sin la obra del Espíritu Santo, podemos guiarnos unos a otros a determinados lugares. También nosotros, sin la necesidad del Espíritu Santo, podemos glorificarnos, darnos gloria unos a otros. Pero ¿cómo lo hacemos si no nos vemos? ¿Cómo hacemos todo esto de convencernos, de guiarnos si no nos juntamos? ¿Cómo haces vos para convencer a alguien? Ahora me decís, ay, bueno, sí, voy a usar los medios, voy a usar el mensaje de texto. Bueno, pero de igual manera, aunque sea a distancia, vos tenés que invertir, ¿qué cosa? Tu tiempo en una relación. Sea por el mensaje de texto, sea por la videollamada, o sea por el audio, pero estás invirtiendo un tiempo que está dirigido a otra persona. Estás invirtiéndote en una relación. Entonces no hay manera de que el Espíritu Santo haga nada con nosotros si nosotros no nos relacionamos con Él. Porque una cosa es lo que acá dice este verso, Marcos 3:14, Jesús los eligió para que ellos estuvieran con Él. Jesús nos elige para que nosotros estemos con Él. Eso es por un lado, pero está el otro lado, Mateo capítulo 28, verso 20. Ustedes vayan, prediquen, hagan conocidos, hagan discípulos, y yo les hago una promesa, dice Jesús. Yo estoy con ustedes hasta el fin. Entonces, en Mateo 28, 20, el Señor se encarga de decir una cosa. Mirá, yo te elegí a vos para que vos estés conmigo. Porque yo te prometo que voy a estar contigo siempre hasta el fin. O sea, el Señor ya está comprometido a estar con nosotros. Si acá hay un tema de vínculo o un tema de relación, si hay un problema relacional, no es de parte de Él, porque Él, ¿qué dijo? Yo estoy. Si no es de Él, entonces, ¿de quién será? ¿Quiénes son los que faltan a la reunión? Y seremos nosotros, porque el Señor dijo, Señor, voy a marcar contigo, yo ya estoy, yo ya vine. Voy a marcar contigo para el jueves, tranquilo, yo estoy el jueves. ¿Quién puede faltar? Él no falta nunca. Entonces es un tema nuestro. El Espíritu Santo hace todo lo que Él dice que va a hacer. Pienso que, esto es personal, pienso que el Espíritu Santo puede hacer todo lo que Él quiere hacer en cuestión de poco tiempo. O en un periodo largo, de quizás años. ¿Pero por qué? Porque Él se demoró. No, quizás es porque nosotros no fuimos. Quizás es porque nosotros no entendimos que para yo ser convencido por Él, yo tengo que tener la disposición de por lo menos sentarme a escuchar sus argumentos. Y acordate, esto es algo adentro. Yo puedo estar escuchando los argumentos del Espíritu Santo en el ómnibus, en la ducha, mientras estoy haciendo una tarea, mientras tengo que estar trabajando. Puedo estar atento. ¿Por qué? Porque mi intención, ¿cuál es? Relacionarme. Como cuando vos y yo estamos así, esperando que llegue el mensaje. Vos enviaste el mensaje y ahí estás esperando. Y tenés ahí el teléfono, esperando a ver si te contestan. ¿Por qué? Porque a distancia vos estás queriendo tener, ¿qué? Una relación. Estás esperando ahí esa contestación de esa otra persona. Santificar es este efecto del Espíritu Santo de Dios en todos nosotros. Y santificar tiene que ver todo con esta segunda pata, o este segundo pie, o esta segunda pierna, o esta segunda columna en la que nosotros deberíamos basar el Evangelio que vivimos. Uno es la manifestación no sobrenatural del poder de Dios. Bárbaro, claro que sí, hay que buscarlo y tenemos que
intentar seguir la guía de Dios para que esto se manifieste en nuestras vidas, porque es algo que Dios quiere hacer, como te lo dije antes. Estoy convencido que Dios quiere seguir manifestándose sobrenaturalmente y seguir haciendo esas señales, para que esas señales lleven a la gente a ver algo más, que es que esta segunda pata, esta pureza de Dios. ¿Y pureza qué es? Puro es algo que no tiene mezcla. Puro es algo que tiene un único ingrediente. Es solamente esto, y la santificación tiene todo que ver con esta pureza. Porque la santificación de Dios quiere llevarnos a nosotros no a tener 5 propósitos importantes. Pueden ser muchos propósitos, pero si están incluidos en uno solo, que es que el propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces esta pureza, esta santificación debería de ser uno de nuestras columnas. No solamente la búsqueda del poder. Porque acordate, nosotros también podemos conocer personas que tengan poder, que hagan milagros y señales, pero que no tengan esto segundo, que es que la pureza del Espíritu Santo apartado de Dios. Entonces son estas dos realidades. La búsqueda de la manifestación sobrenatural y la búsqueda de la manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para eso, comunión, vínculo. Te voy a invitar a que puedas cerrar los ojos.